Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado de Capitales, concretamente esta segunda, que iniciamos ahora mismo y es 29 de junio del 2016, con un montón de acontecimientos en el entorno económico que han ocurrido en los últimos días, 6 de la tarde, un poquito más, una hora menos en Canarias, y aquí pues prestos y dispuestos para compartir contigo este tiempo de economía, de finanzas, de radio y también de economía. Ya sabes que este encuentro digital puedes consultarlo y compartirlo si lo deseas en nuestra página Mercado de Capitales, todas nuestras redes sociales, bolsa.com, Financiar TV. Y estamos encantados de saludar ya al amigo analista que nos va a acompañar durante los próximos minutos, que nosotros que el buen amigo Jaume Puig de GVC Gaesco, al que ya saludamos y le damos la bienvenida. Jaume, un verdadero placer, bienvenido y encantado de compartir contigo este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien y muchas gracias por todo y encantado de estar aquí con vosotros este buen rato, ¿eh? Exactamente. Jaume, seguramente te habrán preguntado en un montón de ocasiones los últimos días qué va a pasar con el Brexit, porque todos estos bajones de las bolsas, sobre todo europeas, las americanas, han aguantado un poquito mejor el golpe, qué es lo que está ocurriendo y bueno, y qué hace en este momento. También hemos tenido las elecciones en España el pasado domingo, está todavía incertidumbre que no termina de dispersarse y bueno, un montón de dudas en el panorama bursátil, económico y bueno, y de la actualidad en general, ¿no, Jaume? Sí, bueno, vamos a ver. Hombre, la actualidad viene muy marcada por el resultado del referéndum sobre el Brexit, ¿no? A ver, ahí sobre este punto comentar un par de cosas básicamente. La primera cosa a comentar es que, bueno, cuando se supo, digamos, el resultado del referéndum, ¿no? Pro Brexit, digamos, las bolsas tuvieron el viernes pasado una caída, la bolsa europea, más o menos Eurostoxx, cayó alrededor de un 8% y la bolsa española cayó alrededor de un 12%. El viernes pasado fue el primer día que, digamos, la bolsa española se desmarcó de la europea, cayendo este 4% más, en lo que claramente fue cotizar las elecciones inmediatas del pasado domingo, ¿no? Entonces, hubo esta caída de más y vamos a ver por qué. Ahora vamos al Brexit en sí. A ver, el Brexit en sí, había antes digamos, del Brexit, había como una especie de previsiones diciendo que si se daba el Brexit, que era una posibilidad, vamos, iba a pasar algo así como una especie digamos, de hecatombe, ¿no? Con caídas muy fuertes de los mercados, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué ocurrió? La bolsa europea cayó un 8% ese viernes, cayó el lunes un 2 y pico por ciento, casi un 3, pero ayer subió casi un 3% y hoy suben un 2,5%. Es decir, al final de los finales, si vemos la caída de bolsa europea es más bien modesta, después de las elecciones Brexit, y vemos algo tan sorprendente como que, por ejemplo, en el año la bolsa inglesa está a cero, ni positiva ni negativa, igual que la bolsa americana que está en cero, ¿no? Entonces, la primera cosa que deberíamos ver es por qué el mismo hecho, que es el resultado del referéndum, cotiza tan distinto en mercados, ¿no? En el propio implicado y luego que lo ha reflejado menos y en el europeo que lo ha reflejado mucho más, ¿no? En lo que es Europa continental. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, hay que distinguir dos cosas yo respecto al Brexit. La primera es, que es una pregunta que no es baladí, es si el resultado del referéndum equivale a Brexit o no. ¿De acuerdo? Y sobre eso hay mucho que hablar porque eso a día de hoy es una pregunta difícil de responder y vamos a intentar ahondar en los porqués, ¿no? Y el segundo tema es, suponiendo que al final acabe habiendo un Brexit, es decir, si se espera del mismo implicaciones económicas para las empresas o no, ¿no? Entonces vamos por partes. Bueno, el resultado del referéndum pro Brexit, en primer lugar, hay que ver un poco por qué hay un referéndum. El referéndum se establece como una negociación, es decir, dentro del marco de la negociación entre Gran Bretaña y la Unión Europea se establece este referéndum. Hay una negociación previa y más o menos Cameron lo que vino a decir es algo así como, bueno, si consigo en la negociación con la Unión Europea lo que quiero, diré que sí, voten que sí al referéndum, y si no lo consigo diré que no. Con lo cual, esto entra dentro de un contexto negociador. ¿Qué ocurrió? Bueno, Cameron obtuvo mayoritariamente lo que quiso en esta negociación y entonces él, bueno, dijo, entonces recomendó que se votara que sí, pero salió el no, aunque fuera por poco salió el no.
Entonces, Cameron no responde a un clamor popular el hecho de hacer este referéndum, sino responde a una estrategia negociadora. En cuanto al resultado en sí, bueno, ¿qué se sabe del resultado? Bueno, primero que es muy justo, ¿de acuerdo? Es decir, es muy justo. De hecho, es tan justo que digamos, el candidato pro-Brexit había dicho que si este resultado fuera muy justo en favor de quedarse en la Unión Europea, él pediría un nuevo referéndum, esto lo había dicho, y como se ha dado la situación contraria, cabe entender que es aplicable. Y luego, además de justo, está muy repartido de una forma, pues geográficamente hemos visto, ¿no?, los resultados en Londres pro quedarse, en Escocia, en Irlanda del Norte, en Gibraltar, en diferentes sitios, ¿no? Y luego hemos visto el tema de edades, ¿no?, que el tema de edades se basa más en encuestas, donde la gente joven ha votado mayoritariamente para quedarse y la gente de más edad ha votado mayoritariamente para irse. Y eso deja un debate generacional porque al final esta sería una decisión para unas cuantas décadas y no para 3 o 4 años como son las elecciones normales, ¿no? Entonces, dicho esto, claro, ¿qué sucede desde el mismo momento en que sale este resultado? Bueno, hemos visto esta iniciativa particular que se montó en el Parlamento inglés, ¿de acuerdo? De personas pidiendo un nuevo referéndum. Esta mañana, cuando lo he visto, había más de 4 millones de personas inglesas que han solicitado que haya un nuevo referéndum. Hemos visto algunas declaraciones de dirigentes o bien actuales o bien históricos de los 3 partidos políticos más importantes en Inglaterra, empezando por Tony Blair, etcétera, etcétera, diciendo algo así como que habría que establecer un nuevo referéndum. Y de todas formas, lo que es ahí, digamos, sorprendente es que al final este referéndum es no vinculante. Es decir, es un referéndum que evidentemente tiene una gran importancia política, pero que lo que hace este referéndum, es decir, por sí solo no define nada. El único que puede definir algo es el Parlamento británico, ¿no? Con lo cual, el Parlamento británico puede tomar de referencia al resultado del referéndum y el Parlamento británico es quien puede, al final, el único que puede activar este artículo 50 del tratado para salir de la Unión Europea. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que en el Parlamento británico la mayoría de parlamentarios son pro Unión Europea, no son pro Brexit. Entonces ahí empezamos a ver que del referéndum a la salida del Brexit, evidentemente hay un paso, no es nada automático, ¿no? El Brexit en sí mismo empezaría en todo caso cuando el Parlamento británico invoque a este artículo 50 del tratado y iniciara entonces los trámites. Pero cuidado, hemos visto una cosa muy curiosa, hemos visto incluso por los partidarios del Brexit que no hay prisa. Es decir, es como si dijeran, bueno, se ha ganado, pero bueno, vamos, ya lo haremos cuando nosotros queramos. Y hemos visto por los partidarios por la Unión Europea, incluso hemos visto en Juncker, hemos visto en algunas declaraciones desde Francia, desde Italia, diciendo, señores, si ustedes quieren salir, salgan ya y actívenlo ya, ¿no? Merkel ha sido más moderada ahí y ha venido a decir que no hay que hacer nada hasta que desde el Parlamento británico se haya, digamos, oficializado esta salida. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Inglaterra en estos momentos se ve como un país muy dividido. Está claro que si el resultado de las elecciones hubiera sido, del referéndum hubiera sido 60-40, yo creo que habría que hacer, pero con un resultado tan ajustado y además sabemos que al ser no vinculante los votos ahí han sido muy dispares. Se habrá votado por inmigración, se habrá votado por algún voto sencillamente de castigo al propio Cameron, se habrá votado por un tema de burocratización excesiva de la zona de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, al final ahí yo creo que son primero los británicos los cuales tienen que, digamos, arreglar su caos interno. Hemos visto en el Partido Laborista que se ha acusado a su principal líder de no haber sido suficientemente explícito pro Unión Europea. O sea, hay ahí un caos interno. Yo creo que lo primero que tiene que suceder es que este caos interno inglés sobre qué futuro quieren, tienen que arreglarse ellos, con lo cual yo estoy más cerca de la opinión de Merkel en este momento que no de la del propio Juncker o Francia o Italia, porque al final, en un país que está tan dividido, tiene que digamos, arreglarse. Hay varias formas de arreglarse. Se puede convocar nuevas elecciones. El Parlamento podría a lo mejor no votar el artículo 50, pero podría convocar un segundo referéndum, esta vez sí vinculante. Es decir, hay ahí una incertidumbre sobre si este resultado va a llevar a un Brexit o no.
Además hay precedentes. Recordemos el año pasado, hace un año justo, el referéndum griego, que fue un referéndum del cual la zona euro, en aquel caso no era Unión Europea, sino zona euro, pero dijo que si había un resultado, Grecia iba a salir de la zona euro, hubo este resultado adverso y Grecia sigue en la zona euro, ¿no? Es decir, no es tan automático que el resultado del referéndum implique un Brexit. Y solo va a haber Brexit cuando el Parlamento británico, digamos, invoque este artículo. Entonces, esta idea, que era una idea central antes de que hubiera el referéndum, es una idea que ahora empieza un poco más a expandirse, pero que claramente antes del referéndum contemplaba poco, aunque siempre ha estado ahí, ¿de acuerdo? Esto por un tema. Segundo tema es el tema de la trascendencia económica, ¿no? Y la trascendencia económica que pueda tener el que Inglaterra, digamos, se vaya de la Unión Europea al final, si es que finalmente lo hace, ahí hay muchos matices que hacer, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Toyota tiene una importante fábrica en Inglaterra desde la cual sirven muchos coches a Europa continental. ¿Bien? Muy bien. El tema es, vamos a suponer que esto se materializara, que al final el Parlamento invocara este artículo 50 y iniciara los trámites para un Brexit. Bien, aún siendo este caso, sabemos que hay unos 2 años máximos, que es lo que pide el tratado para rehacer todo lo hecho, pero la complejidad es tanta que el periodo podría durar entre 2 años mínimo y 10 años máximo, desde el momento en que este proceso se hubiera iniciado. Claro, esto imagínese, pongámonos en el sitio de Toyota, ¿no? Toyota tienes tu fábrica allí, esto quiere decir que no sabes qué aranceles tendrían que pagar tus coches en el nuevo escenario cuando los exportes al resto de la Unión Europea. Y entonces, claro, al final Toyota, como esta decisión a lo mejor se acabaría culminando dentro de 5 años, no vamos a poner ni 2 ni 10, que sean 5, Toyota como empresa tendría tiempo suficiente y sobrado para movilizar, digamos, sus factores de producción diversos e instalarlos después en Europa continental o donde fuera, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que las acciones, ya no vamos a poner de Toyota, que es un caso, pero acciones propias británicas, empresas británicas, tendrían tiempo sobrado para, digamos, movilizar sus factores de producción a donde fuera, ¿no? Se ha comentado mucho de la City a Frankfurt, se ha comentado una serie de temas, pero ahí estaría. Con lo cual, al final, el impacto económico, quien lo sufriría más serían aquellas empresas radicadas en Inglaterra, pero incluso en este caso, que sería el mayor impacto, las empresas pueden, digamos, movilizar muchos recursos para que este impacto fuera muy pequeño al final, ¿no? Claro, este entorno de efecto económico quiere decir que al final, aunque el Brexit acabará ocurriendo, el efecto sobre el valor de las empresas cotizadas en bolsa, incluyendo las inglesas, digamos, sería muchísimo más pequeño de lo que el mercado pueda estar cotizando. Si vemos la implicación, cuidado, la implicación desde la propia, digamos, no es solo de cara a sus exportaciones a la Unión Europea, que es un poco menos de la mitad de sus exportaciones, sino de sus exportaciones a todo el mundo. Porque al final, dado que es Unión Europea, Gran Bretaña está exportando desde dentro con los mismos tratados de la Unión Europea que tendría que rehacer todos uno a uno, exportar a donde exportara. Entonces, al final, el impacto económico sobre el valor de las empresas quedaría muy mediatizado, sí sobre los territorios, porque, por ejemplo, si hubiera empresas que salieran de Inglaterra y se instalaran en sitios de Europa continental, evidentemente esto impactaría allá al territorio en sí, ¿no? El PIB inglés podría bajar, el PIB de la zona euro ayer Draghi dijo que él calcula un impacto de medio punto, pero digamos ahí hay muchísimas consideraciones que hacer. Pensemos, por ejemplo, en la zona euro, que la libra, que pueda estar un poco débil debido a este tema, digamos, dices, bueno, ¿está perjudicada la zona euro por el hecho de la libra? Bueno, vamos a ver. Las exportaciones de la Unión Europea a Inglaterra son alrededor de un 8%, son un 8% el total, y tenemos que pensar además que la libra es el único activo que había cotizado el Brexit. La libra está ahora mismo al mismo nivel donde estaba, libra contra el euro, está al mismo nivel donde estaba hace 2 meses, que estaba en 1,21, 1,22. El impacto viene de cuando estaba en 1,40, 1,45, pero precisamente antes del Brexit la libra sí lo había cotizado, ¿no? Con lo cual, y luego, el segundo gran movimiento de divisas que ha habido tras las elecciones, que es la subida del dólar,
está claro que la zona euro le es mucho más beneficioso que suba el dólar que de lo perjudicial que pueda ser el que baje la libra, ¿no? Con lo cual, la zona euro en su conjunto no es la que recibe el impacto económico mayor. Ahora bien, para mí, cuando hablando de la Unión Europea, sí hay un impacto político, ¿no? Y me explicaré. Digamos, la presencia de Gran Bretaña en la Unión Europea para mí es importante, es deseable que esté. Básicamente dos motivos. Un motivo es tamaño. Cuando la Unión Europea negocia con China, por ejemplo, no es lo mismo tener a Gran Bretaña sentada, digamos, en la misma mesa que no tenerla. Es un tema ya de peso, de ponderación de una economía quinta del mundo. Pero luego para mí hay algo que es mucho más importante que todo esto. Y esto más importante es, sin duda, lo que el espíritu anglosajón añade dentro de la Unión Europea, ¿no? A ver, Gran Bretaña se ha caracterizado siempre por un cierto espíritu liberal, un cierto espíritu muy pragmático, y yo estoy convencido de que cuando se toman las decisiones a nivel de toda la Unión Europea, digamos, Gran Bretaña aporta un punto de vista distinto, que efectúa un cierto contrapeso, vistas todas las decisiones, y que hace que al final, muy probablemente, la solución final con Gran Bretaña dentro sea mejor, ¿no? O sea, yo claramente preferiría que estuviera dentro que no fuera. Ahora bien, ahora vamos a poner todo esto en lo que a mercado se refiere. En lo que a mercado se refiere, lo que está claro es que, en primer lugar, las caídas de las bolsas deberían haber sido moderadas. Y de hecho, si vemos la caída del viernes, la del lunes, la subida del martes, la del miércoles, no hay ningún escenario de hecatombe, los mercados no se han hundido y estamos muy lejos. De hecho, los mercados están ahora por encima de los mínimos de febrero de este año, ¿de acuerdo? Y esto es bastante correcto. O sea, el mercado aquí al final ha estado, yo creo, bastante bien. Ahora bien, volvemos a ver algo que hemos visto muchas veces, que es cómo los mercados anglosajones cotizan el mismo hecho de una forma y los mercados de Europa continental de otra. Es decir, tenemos la bolsa inglesa principal afectada teóricamente en neutro este año, o sea, en cero. O sea, ¿no? Tenemos a la bolsa americana en cero, o sea, neutras también. Y en cambio, la bolsa que más ha reflejado esto es la bolsa de las europeas continentales, con caídas de 14-15% desde el inicio de año, ¿no? Claramente, aquí hay una característica sobre reacción del inversor europeo continental, y esto lo vemos continuamente. El inversor europeo continental suele cotizar todo escenario, el mismo escenario, de una forma más dramática, tanto para lo malo como para lo bueno, ¿no? De forma que, digamos, muy curiosamente, habiendo sido el Brexit algo que afecta básicamente a la bolsa inglesa en lo que a económico se refiere, resulta que la gran oportunidad de compra está más en la bolsa europea continental, las bolsas europeas continentales, que en las propias, digamos, bolsa inglesa, ¿no? Que es la que debería haber caído más, ¿no? Y es un tema más de cómo reaccionan los inversores que no de las noticias. Entonces, claramente ahí yo diría que es un gran momento para aprovechar compras. Nosotros hemos estado comprando todos los días, viernes, lunes, martes, para comprar aquellas empresas que han caído más de una forma evidentemente, digamos, absolutamente desproporcionada, ¿no? Se está corrigiendo estos días, pero va a corregirse. Es más, yo creo que vamos a tener una sorpresa porque vamos a ver que los niveles de, digamos, que había en las bolsas ya europeas continentales antes del Brexit, el día antes, van a recuperarse de una forma bastante rápida, porque estos dos elementos, que referéndum, no real referéndum, no significa Brexit necesariamente, y segundo, el impacto económico está muy matizado, sencillamente van a ir haciéndose evidentes y vamos a ver cómo los mercados van recuperando niveles, ¿no? De hecho, los ingleses están ya casi al mismo nivel que antes de la elección del Brexit, en el mercado inglés. Entonces, dicho esto, hay una oportunidad de compra clara en muchas bolsas continentales. Hemos visto, digamos, movimientos muy difíciles de explicar. Por ejemplo, vimos el viernes cómo, no sé, un banco español, por ejemplo, Santander, que tiene un porcentaje de exposición en la banca inglesa, caía muchísimo más, 17-18%, que los propios bancos ingleses que ese día estaban cayendo 4%. O sea, es decir, ahí es un ejemplo donde se ve la desproporción, ¿no? Ahora hay otro punto, que esto ya nos ligaría con el referéndum, ya no, perdón, no con el referéndum, sino con las elecciones. Como he dicho antes, el domingo la bolsa española cayó 4 puntos más de lo que cayó la bolsa europea.
¿de acuerdo? Básicamente cotizando un tema de, digamos, de incertidumbre ante las elecciones del domingo pasado. Si hacemos el viernes en las distintas plazas financieras pasarán cosas importantes. Por ejemplo, en la plaza financiera de Frankfurt hubo hasta cierta euforia, en el sentido de que Frankfurt considera que si al final los ingleses tiran adelante el Brexit, van a ser, ya son dentro del continente la plaza financiera más importante, pero lo serían mucho más si empieza a haber traslado a esta plaza, digamos, de gestoras, brokers, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está ahí, ¿eh? Esto es un punto que está ahí. Pero, digamos, al final de los finales había otra idea que en las plazas financieras salía, y esa idea ahí contribuyó mucho las elecciones españolas. La idea que había el viernes y que circulaba es decir, bueno, que el Brexit al final es un tipo de populismo hasta cierto punto. Por ejemplo, había periódicos ingleses un poco sensacionalistas este fin de semana en Inglaterra, que el titular era algo así como Bretaña, o sea, Britain, ¿no? Will be again Great Britain, ¿no? O sea, Bretaña volverá a ser Gran Bretaña, ¿no? O sea, escondiendo un cierto populismo, casi volviendo digamos, al imperio del siglo XVIII, de acuerdo que habían tenido. Entonces, este tipo de populismos, el viernes lo que corría es decir, bueno, esto no solo es el inicio de un espoletazo a populismos que se van a ir sucediendo uno tras otro estos meses hasta llegar al último, que sería el de Donald Trump. A ver, al final de los finales yo creo que el referéndum, perdón, las elecciones españolas del domingo pasado, si Podemos hubiera cosechado digamos, un resultado muy superior a las encuestas, esta idea de que los populismos iban a irse extendiendo por la Unión Europea, yo creo que se habría extendido. Pero precisamente al haber ocurrido justo lo contrario, y quién sabe hasta qué punto los resultados de Podemos son resultado directo del Brexit, esto supongo que alguien lo analizará desde un punto de vista electoral, que quizás algún elector se tiró detrás para ver lo que había pasado en el caso de Brexit, precisamente. Pero sea como sea, el hecho de que esto no hubiera ocurrido ha frenado esta idea, porque esta idea que el viernes claramente estaba en todas las plazas financieras, el lunes ya no está, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ahí las elecciones españolas en este momento pueden haber contribuido un poco a, digamos, a cerrar esto que podía haber sido como un castillo de naipes, digamos, de unos a otros, ¿no? Entonces, con este contexto, la bolsa española que ha estado cayendo, que cayó más por todo este tema anteriormente, es una bolsa, puede recuperar mucho como todas las de Europa continental, en general están todas baratas, pero la bolsa española quizás tiene un punto más porque no tiene sentido que esté cayendo más que la bolsa europea. Pensemos que la bolsa española este año debería estar, de hecho, cayendo menos que la bolsa europea, básicamente porque su gran exposición a Latinoamérica lo que está haciendo es que este año las bolsas latinoamericanas lo están haciendo muy, muy bien. Y si el año pasado España cayó más, la bolsa española cayó más que la europea, bastante más, básicamente tema latinoamericano y tema bancos, este año debería hacerlo mejor por el tema básicamente latinoamericano que lo está haciendo muy bien. Entonces quiero decir que es un gran momento para comprar bolsas de Europa continental, más que bolsa inglesa, aunque hay ciertas empresas en Inglaterra que el momento es muy bueno para aprovecharlas. Y ahí yo entraría en muchos tipos de empresas, ¿no? Estamos hablando desde empresas, digamos, de sectores turísticos, que evidentemente el impacto del sector turístico de esto es absolutamente mínimo. Cuando en el mundo una divisa está cara o barata, hace que el flujo de esos turistas sea mayor o menor en ese año, pero claro, lo que importa es la compensación con las demás, ¿no? Y si, digamos, la libra está más barata, puede venir menos turismo inglés, pero como el dólar está caro, puede venir mucho más turismo americano. Con lo cual esto tiene al final un efecto muy, muy pequeño y lo conocemos bien porque cada año, digamos, hay movimientos en las divisas que acaban teniendo un impacto muy, muy pequeño en el turismo mundial, ¿no? Con lo cual, hay una serie de empresas ahí para aprovechar, comprar. Unas serían más turísticas, ciertas líneas aéreas, etcétera, etcétera, que han tenido algunas caídas estos días. Y luego, claramente, han caído empresas financieras, empresas industriales y es el momento de adquirir estas empresas. No es el momento de adquirir renta variable defensiva, no es el momento de adquirir bonos, no es el momento de adquirir oro, no es el momento de comprar francos suizos. Todo lo que, digamos, los activos que más o menos se utilizan en un entorno defensivo, resulta que son activos en burbuja muchos de ellos y quizás el único activo defensivo que no está en burbuja
pudiera ser el dólar, ¿no? El único que pudiera comprarse, ¿no? Pero si vamos a lo demás, es el momento de comprar la otra clase de activos. Como comenté en un escrito hace algunos días, el mismo viernes, digamos, la rentabilidad que puede obtenerse a final de año es como un partido a dos partes, ¿no? La primera parte que acaba mañana y la segunda parte que queda la segunda parte de año, todo el año para acabarla, ¿no? Y muy probablemente en la segunda parte del año sean estas empresas más cíclicas, más industriales, más del sector turístico, etcétera, etcétera, algunas financieras, no todas, las que vayan a capitalizar la rentabilidad, ¿no? Y este es un poco el punto de vista sobre lo que entiendo que hay que hacer en estos momentos y, por supuesto, lo que estamos haciendo, ¿no? A nivel de nuestra gestora, ¿no? Exactamente. Yo coincido contigo en lo que apuntas del Brexit, porque si el viernes nos levantamos que prácticamente era el apocalipsis, aquí pues que iba a acabarse todo, los mercados cayendo, pues conforme han ido pasando los días, las declaraciones de diferentes dirigentes de la Unión Europea pues dicen, bueno, sería bueno que, aunque se marcharan de la Unión Europea, permanecieran en el mercado común. Lo de la circulación de personas lo podemos transigir, también podemos entrar con esto y tal. Como tenemos que llegar a otro tipo de acuerdo, pues a la conclusión que he llegado, que simplemente pues el operario que está ahí en Bruselas, que tiene que subir 28 banderas, pues se ahorraría subir ahorraría subir una, solamente subiría 28 y que en el Reino Unido se ahorrarían los viajes a la Unión Europea porque variaría poco con los nuevos acuerdos que se tomaron, aunque bueno, esto como tú bien dices es bastante dudoso. Tengo un par de preguntas que quería hacértelas porque me parece sintomático. El lunes por la mañana estaban bajando todas las bolsas en Europa y en la apertura el IBEX subía en torno al 3%, no recuerdo la cifra exacta, pero por ahí andaba. Y conforme fue pasando la sesión, pues esto se empezó a dar la vuelta y bueno, terminamos incluso perdiendo lo mismo que el resto de las plazas europeas. Esto yo lo he achacado a las elecciones en España, que se levantaron los inversores y dijeron, pues mira, ha habido pues un resultado que esperábamos pues peor y creo que es buen momento para comprar, pero luego, como empezó pues a haber sobreventa y tal, pues empezaron otra vez a igualarse. No sé si la achacas también a este punto o bueno, que es simplemente el devenir del mercado tras unas elecciones más o menos normales, ¿no, Jaume? Sí, vamos, yo ahí diría lo siguiente, es decir, si el viernes la bolsa española había caído 4 puntos más que la bolsa europea, hubiera sido lógico que el lunes la bolsa española lo hiciera 4 puntos mejor que lo que es la bolsa digamos, puramente europea, ¿no? Entonces, eh, pudiera parecer que el efecto de las elecciones españolas no fue lo suficientemente importante, ¿no? Porque al final el lunes se siguió imponiendo el tema Brexit por encima del tema electoral español. Pero, como he dicho antes, no estoy muy de acuerdo al final. ¿Por qué? Porque lo que sí hicieron las elecciones españolas es cerrar este contagio que yo decía que el viernes estaban todas las plazas y el lunes no, ¿no? O sea, igual las elecciones no fueron muy importantes para lo que ocurrió el lunes, pero sí para lo que ocurrió el lunes, martes y días sucesivos, ¿no? Y este punto de vista, yo creo que poco a poco lo que va a hacer la bolsa española es que vamos a ver que va a subir más que la europea. Es decir, poco a poco, sin prisas, vamos a ver cómo este descuento electoral o mayor caída que tuvo el viernes, la va a ir recuperando contra la bolsa europea. Y yo creo que este año el IBEX puede acabar el año 3-4 puntos mejor que lo haga la bolsa europea, ¿no? Con lo cual, como comentaba, comprar bolsa europea es una buena opción, pero dentro de este contexto, comprar bolsa española más todavía, ¿no? Entiendo. Exactamente. Y un par de dudas que las tenía aquí preparadas a ver si me las puedes despejar. Lo de la caída del viernes del Banco de Santander me lo esperaba, pero prácticamente a la par estaba en el sector financiero el Banco Sabadell. Y también me sorprende muchísimo el diferente comportamiento de IAG en el mercado británico, en el FTSE y en el IBEX el mismo día, que aunque perdieron bastante, pero bueno, el comportamiento fue bastante diverso y supongo que el varapalo que se llevó el IBEX contribuyó bastante, pero no me cuadran así a simple vista pues las cosas de por qué una misma empresa baja tanto en un mercado y en el otro pues baja, pero no consigue mantener el tipo. Jaume. Sí, a ver, esto tiene que ver con lo de la tradición inversora que comentábamos, ¿de acuerdo? El inversor anglosajón
siempre ha cotizado mejor los mismos eventos. Quiere decir, la bolsa inglesa o la bolsa americana tienen una volatilidad históricamente siempre menor que nuestras bolsas, ¿de acuerdo? Y tanto la española como las demás. Quiere decir que el inversor que invierte en la bolsa inglesa no es tan extremo y no cotiza las cosas. Claramente lo que dices del Santander es clarísimo. Si el Santander tiene un porcentaje pequeño en Inglaterra, aunque es importante, y no puede caer un 18-19% si los bancos ingleses ese día están cayendo un 4 o un 5. Tenía que haber caído muchísimo menos, ¿no? No hay ningún motivo por el cual Santander tuviera que caer más, ¿no? Si me dices otro tipo de bancos, el Sabadell, Popular, aquí hay otro tipo de consideraciones que ese viernes podían hacerse, ¿no? Que es el siguiente. Recordemos que la banca española doméstica, la banca española tiene unos avales, digamos que otorgados por digamos, el gobierno español, que son unos avales de unos 40.000 millones de euros, ¿no? Que están avalando los créditos fiscales. Recordemos que tenemos créditos fiscales garantizados. Yo entiendo que si al final, el viernes, se pudo extender esta situación de que los populismos podían ganar, etcétera, etcétera, claro, cabía pensar que si ganaba aquí Podemos, pues los avales garantizados de la banca española iban a durar poco tiempo, ¿no? Es algo así como decir, si gana Podemos, la banca española ya puede estar buscando 40.000 millones de euros de capitalización porque van a retirarle los avales, ¿no? Entonces, entiendo. Ahora bien, esto, por ejemplo, estos avales, como lo conocemos bien, hay bancos que les afecta mucho, hay bancos que les afecta poquísimo, ¿de acuerdo? Con lo cual no tiene sentido, o sea, que el Santander tuviera este efecto cuando es uno de los bancos que, aun teniendo este efecto, lo tiene mucho más bajo, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que, pero a ver, este miedo que podía haber el viernes, el lunes ya no tenía que haberlo, con lo cual habían tenido que tener una recuperación mucho mayor. Lo de IAG es exactamente igual, no tiene ningún sentido. Esté la libra donde esté contra el euro, IAG, que tiene vuelos desde la zona euro, desde España, desde Inglaterra, etcétera, etcétera, IAG nunca tendrá una pérdida de valor como lo que, digamos, marcó el mercado el día pasado. Es un caso clarísimo de sobrereacción. Nosotros, de hecho, compramos IAG y otras líneas aéreas, porque, por ejemplo, alguna línea aérea que compramos es WIN, que es una línea aérea de low cost muy especializada en Europa del Este, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claramente ves que incluso siendo el Brexit una realidad, nunca estas empresas tendrían un descenso de este calibre. Máxime teniendo en cuenta que la libra, por mucho que saliera que la libra, digamos, ha caído a mínimos de muchos años, contra el dólar, pero no contra el euro. Contra el euro, como he dicho, estaba al precio al mismo precio que estaba 2 meses antes, ¿de acuerdo? Porque la libra lo había cotizado ya. Con lo cual, claramente son sobrereacciones, absolutamente sobrereacciones. Y en estas sobrereacciones, yo creo que, mira, en un primer momento había una visión apocalíptica que pensaba que, lo que comentaba, que ante el Brexit las bolsas podían caer un 25%. Entonces, empiezan las bolsas cayendo un 11, un 12% el viernes pasado. Hay inversor que vende en ese momento pensando que va a caer mucho más, pero se da cuenta que en el mismo día ya mejora, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa visión apocalíptica no ha pasado. Y seguro que mucho inversor habrá tenido que recomprar viendo que esta visión apocalíptica no pasaba. Exactamente. Y estás hablando de la libra. ¿Ahora sería un buen momento para comprar libras? Sí, a ver, nosotros estuvimos acumulando libras. O sea, cuando la libra estaba en 1,40 o 1,45, la considerábamos cara y ahí no acumulábamos libras. Pero como ya anticipaba lo del Brexit y había llegado a 1,26, 1,25, 1,22, que llegó hace un par de meses, y estaba ahí moviéndose, nosotros hemos estado acumulando libras. Estas libras que hemos estado acumulando las seguimos acumulando, ¿eh? Aunque hoy esté en 1,21, 1,22, no marca la diferencia. El tema es, si alguien piensa que el Brexit puede llegar a no ocurrir, que es una posibilidad probablemente mucho más probable de lo que se esté cotizando, la libra va a tener una enorme recuperación. E incluso saliendo el Brexit y ocurriendo el Brexit, a ver, la libra lo cotizó ya. Con lo cual, el riesgo de acumular libras a 1,20, 1,22, 1,25 en toda esta zona es realmente bajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, nosotros seguimos acumulando libras, por supuesto que sí.
Exactamente. Y fíjate que también me sorprendió bastante, sobre todo el viernes, el oro estaba subiendo bastante. Bueno, tenía máximos de los últimos meses. No llegó a los $2.000 la onza que habíamos visto pues hace unos años, pero bueno, que estaba ahí manteniendo el tipo y bueno, y acumulando subidas. Pero el viernes el oro no se mostró pues como una materia prima extra refugio, el tipo de inversión que cuando prácticamente ves que cae todo, dice, pues mira, el oro más o menos que es seguro, pues no lo vi en esta ocasión y por eso pues ya mm, tú me lo estás corroborando ahora, que había una sobreventa quizá exagerada, nerviosismo también exagerado de no ver las cosas con algo más de perspectiva, porque luego pues todo se fue arreglando y fíjate, el lunes nos encontramos pues con una jornada más o menos, entre comillas, normal como vemos cualquier lunes de apertura de semana, ¿no, Jaume? Sí, es que vamos a ver, esto es un punto muy importante porque, vamos a ver, hay personas que intentaban establecer una vinculación del Brexit como algo así como, no sé, por ejemplo, con, no sé, las Torres Gemelas o, vamos a poner por el caso, o ya no las Torres Gemelas, sino, pues, por ejemplo, Lehman Brothers, ¿no? Y claramente no es así, y no es así por dos puntos. Primero, el Brexit se conocía, o sea, no, oye, las Torres Gemelas pasan un día, el mercado no sabe nada y evidentemente le sorprende. Y Lehman Brothers algo muy similar, ¿no? Ahora bien, en el caso de aquí, primero, había unas elecciones, se sabía que había unas probabilidades de que fuera que no, es decir, esto era conocido, con lo cual eran mayores las probabilidades de que fuera que quedarse de salir, ¿no? El Leave tenía más perdón, el Remain tenía más probabilidades que el Leaf, pero tenía altas probabilidades, o sea, podía ocurrir, ¿no? O sea, no coge al mercado por sorpresa completamente. Y luego hay otro tema, no es lo mismo, por ejemplo, que los mercados estén bien valorados o que estén baratos. Si tú, digamos, te ocurre esto en un entorno donde los mercados están baratos como es ahora, ¿de acuerdo? Las noticias no pueden tener el mismo impacto. Con lo cual yo creo que hay inversores que asocian que va a pasar algo similar, pero el contexto es radicalmente distinto. Y cuando esto pasa, pues hay estas sorpresas. El oro no subió fuertemente precisamente porque se vio que esto no era la hecatombe que mucha gente había previsto. Había previsiones que decían que si esto ocurría las bolsas iban a caer entre 15 y 25%, ¿de acuerdo? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que sencillamente es constatar que esto no es ninguna hecatombe, que no es nada parecido. Y entonces, ¿qué entra en consideración? Hombre, entra el valor de las empresas, que sigue siendo muy barato. Mira, yo, por ejemplo, hay una cosa que me mantiene muy tranquilo porque nosotros, por ejemplo, de todas las empresas que compramos, pues miramos la empresa y miramos sencillamente el valor, o sea, una cosa es la cotización, otra es el valor, pues en un fondo que llevo que se llama el TFT, TFT, este año nos han hecho 3 OPAs, ¿de acuerdo? 3. Nos han opado KUKA, una empresa de robótica alemana, puntera, de robots industriales, básicamente. St. Jude Medical, una empresa de, digamos, todo lo que son, digamos, tema vascular, desde válvulas a desfibriladores, etcétera, etcétera. Y nos han opado LinkedIn, ¿de acuerdo? Red social, pues, que conocemos bien, ¿no? Bueno, para mí, ¿qué es lo importante? Bien, ¿a qué precios han hecho esta OPA? Pues mira, en un caso un 36% por encima del valor que estaba de la cotización del momento, en otro caso un 37% por encima y en el caso de LinkedIn un 50% por encima. Luego, mientras veamos que mientras todos estamos distraídos con Brexit o con lo que fuere, que tiene un impacto económico mucho más limitado de lo que pudiera parecer, las empresas siguen comprándose, opándose entre ellas a niveles muy superiores a las cotizaciones, son indicios muy buenos que ratifican un hecho para mí meridiano, que es que las empresas cotizan a precios muy baratos. Miren, vamos a ver, desde el abril-mayo del año pasado, que las bolsas europeas hicieron máximos, han recibido un total de 4 impactos, ¿de acuerdo? Recordemos el impacto del Grexit en junio del año pasado, que acabó en nada, pero tuvo impacto. En agosto del año pasado, el tema chino, que como hemos visto ha acabado en nada porque el crecimiento chino ha sido muy superior al que se esperaba en aquellas fechas. Hemos tenido el tema del petróleo básicamente en febrero, que ha quedado en nada, solo podemos ver el precio del petróleo como está, y ahora tenemos el Brexit, que probablemente vaya a quedar en nada. Entonces, el tema es, mientras va pasando el tiempo y hay esta especie de impactos que son importantes
desde un punto de vista de efectos sobre los inversores, pero muy poco importantes desde el efecto sobre los beneficios empresariales, va transcurriendo el tiempo, las empresas ganan más, con lo cual al final lo único que va a pasar es que la subida va a ser pues, más fuerte y más, digamos, potente en el momento en que se produzca, ¿no? Si el Brexit hubiera salido un resultado positivo, muy probablemente las bolsas hubieran subido fuertemente, porque es como el final del último elemento distorsionador, ¿no? Y eso es un poco el tema. O sea, poco cambia la visión de los mercados tras el resultado del Brexit. Exactamente. Y tenemos un dato, yo lo estoy siguiendo por los programas que hago de geopolítica, pero precisamente mañana sería 30, pues el día 1, por turno, llega a la presidencia de la Unión Europea Eslovaquia. Eslovaquia es un país euroescéptico, está en contra de la mayoría de las políticas de retirar soberanía de los estados, política de refugiados, etcétera, y supongo que va a ser bastante más determinante que la posible salida, lo ponemos entre comillas, del Reino Unido de la Unión Europea. Además, ahí está pues el grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, quizá Austria, que también se una. República Checa y Eslovaquia ya son un peso específico interesante y creo que va a tener muchísimo más importancia. Y no sé si tenía este dato, Jaume, del... Sí, a ver, yo lo que entiendo que va a acabar este proceso es lo siguiente, ¿no? O sea, la Unión Europea no puede estar a que un país, si no le gustan las medidas, en este caso mucho las de inmigración, ¿no? Salgan, ¿no? Bueno, hay que considerar una cosa, Inglaterra no tiene las medidas de inmigración normales en la Unión Europea. Sabéis que ellos tienen además unas medidas especiales, ¿no? Que son al margen de las de la Unión Europea. Entonces yo creo que la Unión Europea tiene que aprovechar este momento para fortalecerse, ¿de acuerdo? Para articular. No puede ser que cada vez que a un país no le guste algo, pues ocurran cosas como estas, ¿no? Entonces yo aprovecharía el momento para fortalecer la Unión Europea, es un gran momento para hacerlo. Está claro que la visión desde Europa continental que la Unión Europea tiene que ser fuerte, yo creo que es innegociable, y deberían establecerse mecanismos para fortalecerla. Y este es el momento para hacerlo. Y precisamente digamos, esta presidencia de 6 meses puede ser un momento fantástico, porque para hacer eso es mejor hacerlo con un país, digamos, que tiene una cierta base mayor de euroescepticismo que en otro país más convencido, ¿no? Pero es un gran momento. Y luego hay un tema. Mientras todos nos distraemos con este tema, la economía de la zona euro, por ejemplo, va mejorando sin parar, ¿de acuerdo? Y al final de los finales, y lo tenemos en todos los datos, podemos ver datos de paro, podemos ver que estaban en un 12% hace 2 años y casi medio y ahora están en un 10% a nivel de la propia zona euro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Si en este momento la Unión Europea consigue arreglar, ajustar un poquito más estos mecanismos, dentro de un poco tiempo la mejora económica global que tiene zona euro y Unión Europea, que es mucho más potente de lo que pueda parecer, porque nosotros lo vemos con los resultados empresariales, hablando con las empresas, lo que está claro es que por muchos años. Exactamente. Te veo muy optimista de cara al futuro, pero por los argumentos que vas exponiendo, pues yo lo tengo también bastante claro. Vamos a tocar un tema que prácticamente era pues lo que vamos a tratar en la jornada de hoy. Si vamos a tener este verano, pues una temporadita tranquila o vamos a estar ahí con el teléfono a mano por lo que ocurra, que llevamos 3 o 4 veranitos, lo de Grecia, la crisis asiática, Volkswagen, que hemos estado allí. Bueno, pues no me tenía que haber ido de vacaciones porque fíjate lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado allá. Este año el Brexit, que creo que va a tener un impacto menor. Y bueno, a partir de ahora, que sé que no eres adivino, Jaume, si no te pediría la combinación de la primitiva de mañana, que creo que ahí voté. No, Pero bueno, no, por no, no. lo que más o menos es, en los gráficos, los mercados, ¿qué es lo que opinas que va a ocurrir este verano 2016? Pues mira, yo no soy adivino ni pretendo serlo. Lo que sí veo es que como ha transcurrido el tiempo, las cotizaciones han estado ahí flojas en lo que a Europa continental, las bolsas se refiere, etcétera, etcétera. Y veo a los beneficios de las empresas ganando, ganando, ganando y aumentando y mejorando sustancialmente. Lo que veo ahí es que yo creo que vamos a tener un verano muy positivo. Y lo digo porque yo sé que hay una especie de quizás de idea
más instalada de que en realidad va a estar muy bien el final de año, noviembre, diciembre, ¿no? Pero mirad, en septiembre, cuando volvamos de verano, todos los múltiplos que estamos viendo de las empresas actuales de este año, ya vamos a saltar a los múltiplos del año que viene. Los múltiplos de este año son muy bajos y deberían subir mucho las acciones, pero es que los múltiplos del año que viene son muchísimo más bajos todavía. Lo cual quiere decir, este verano, yo sé que mucha gente asocia veranos malos, ¿no? Porque hay menos volumen, etcétera, etcétera. Pues mira, este verano podría ocurrir justo lo contrario. Porque muchos veranos que han sido malos han venido con anterioridad de unas subidas fuertes bursátiles, etcétera, etcétera, y entonces es más probable que ocurran más movimientos más aleatorios, dado el vértigo que las ganancias acumuladas, digamos, producen, ¿no? Pero este año vamos a entrar en el verano sin ganancias acumuladas en esta primera mitad de año, ¿no? Y con lo cual esta sensación de vértigo no va a estar ahí. Pero los resultados empresariales van a seguir siendo buenos. Y vamos a ver cómo a partir del 15, 20 de julio empiezan a salir resultados empresariales durante todo el mes de agosto, que yo creo que van a seguir siendo en la línea de los últimos trimestres muy superiores a las expectativas. Y entonces yo creo que podemos tener un verano muy interesante y espero que los mercados financieros estén tranquilos en el sentido no de que estén quietos, sino de que no caigan, ¿de acuerdo? Al final, todos recordamos este sector nuestro cuando estamos de vacaciones, aquellos momentos en que nos han interrumpido las vacaciones familiares, ¿no? Diversas caídas de mercados. Yo, por ejemplo, recuerdo muy mucho el agosto de 2011, una gran caída de mercados en agosto sin motivo alguno. Fue un excelente y fantástico momento de compra. Pues este año no espero esto. Yo espero que los mercados durante julio y durante agosto suban, ¿no? Y como decía antes, en aquel paralelismo del partido, espero una segunda parte del partido realmente muy buena este año, porque las condiciones están ahí. A ver cuántos shocks más necesitamos que impidan a las cotizaciones que suban, pero acaban siendo shocks sin contenido final y al final lo único que se impone en las bolsas son los beneficios, ¿no? Y los beneficios empresariales, ya los que conocimos en el primer trimestre de este año, como los que conocimos en el segundo trimestre de este año, fueron muy buenos, superando expectativas. No preveo nada distinto para los terceros. ¿Qué habría de distinto? Si los terceros que se presentan ahora en segunda quincena de julio y agosto son tan buenos como espero, si ya no hay ningún elemento distorsionador más y las bolsas parten de unos niveles muy bajos, pues podrían producir subidas importantes. O sea, que yo quizás espero que las subidas sean quizás un poco antes de lo que yo creo que mayoritariamente se espera dentro del año. Exactamente. Te iba a hacer la pregunta antes, pero ya entramos en otro tema. ¿Tenéis en Gaesco algún tipo de interés, inversiones en el Reino Unido o no? Sí, sí, claro que sí. Nosotros, vamos a ver, nosotros tenemos inversiones en muchos países, ¿no? Nosotros solemos invertir en aquellas empresas, digamos, que son buenas, que tienen una especialidad, y en cada país hay una serie de empresas muy interesantes. En Inglaterra hay una serie de empresas muy interesantes. Nosotros ahí tendremos ahora mismo 10, 12 posiciones en diversas empresas ahí y a ver, seguiremos aumentando. Desde luego, si la libra persiste en la debilidad, seguiremos aumentando. Porque nosotros, cuando compramos una empresa, queremos que la empresa sea barata. ¿Pero barata en qué divisa? En la nuestra, en euros, ¿de acuerdo? Con lo cual, quiere decir que si miramos una empresa en libras, vemos muy bien, cotiza en tantas libras, pero vale mucho más, traducimos este descuento en libras en descuento en euros. Y claro, si la libra baja, los descuentos en euros de las empresas inglesas van a subir y entonces nosotros vamos a aumentar más, ¿no? Ya tenemos posiciones, pero vamos a aumentar más, claro que sí. Exactamente. Pues vamos a ir poniendo el punto final, pero bueno, como estás viendo en la pantalla, no te pierdas la conferencia que va a impartir el amigo Jaume el próximo 12 de julio de 2016. El evento comienza a las 7 menos cuarto con María Chels Balbé. Y bueno, a las 7, pues la conferencia de Jaume Puig, que seguramente pues contará temas muy interesantes y además con más perspectiva de lo que ocurra de aquí al 12 de julio. Ya comienza la presidencia de Eslovaquia, quedará seguramente
alguna noticia de interés y bueno, pues después de lo del Brexit, de la resaca de las elecciones españolas, pues tendremos todavía más tiempo para pensar y digerir todo lo que nos está ocurriendo y esperando, pues como tú dices, tiempos mejores. Jaume, un verdadero placer, te damos las gracias y por supuesto, pues por el hecho de haber compartido un día más este tiempo de radio, de economía, de finanzas aquí con nosotros. ¿De acuerdo, Jaume? Muy agradecido de estar con vosotros y muy, muy contento, la verdad. Siempre que queráis estoy a vuestra disposición. Perfecto, pues te decimos lo mismo. Despedimos al amigo Jaume Puig, ya sabes, lo encuentras en GVC Gaesco, de hecho es el presidente de la compañía, y nosotros ponemos el punto final. Este encuentro digital ya puedes consultarlo en Financial Red TV, en bolsa.com, en todas nuestras redes sociales, apartado de vídeos de bolsa, lo has podido seguir en radioesperantia.com, en el canal 2 y en todas nuestras redes sociales. Te esperamos mañana, apertura de mercados, con el amigo Carlos Galán. Hasta entonces, que pasó un buen resto de jornada. Saludos de Fran J. Saavedra, realización y presentación. Hasta entonces, nada, muy buenas tardes.